Hola en este grandioso día, y si quieren saber qué tiene que ver Darwin y unos percebes, pues quédate aquí en la otra cara de la historia. Y es que todo comenzó un maravilloso 24 de noviembre de 1859. Y es que la editorial de John Murray de Londres sacó a la venta 1250 ejemplares pues, de un libro que como ustedes saben, puso pues el mundo boca abajo. A uno pues les provocó un ataque de nervios y a otro pues los dejó boquiabiertos. Así que hace más de un siglo y medio que el origen de las especies pues se asomó a las librerías, mientras su autor, Charles Darwin, permanecía pues escondido en su casa por la que se le podía venir encima. Pero hay que decir que aquel día se vendió completamente toda la edición que publicó. El libro marcó el punto de inflexión del razonamiento científico pues frente al dogma religioso. Su teoría dinamitaba la fábula bíblica de la creación, pero como Darwin sabía que Angus, no llores ahora, mi amor. Bueno, su teoría, pues eso dinamitaba la fábula bíblica. Es que mi perro es un llorón. Y es que pasa que se ha subido a una silla que ahora no puede bajarse porque está muy gordo. Pues no haberte subido, cariño, no haberte subido. Bájate de ahí. Mueve tu culo gordo de ahí. Bueno, hay que decir pues lo que decía, que la teoría bíblica, pues lo que es de la creación, él la rompía. Pero como Darwin sabía la que se iba a liar, pues eso, a la vez que lanzaba su proposición evolutiva, se contradecía diciendo que a lo mejor pues Dios tendría algo que ver en todo esto, ¿no? En todo el meneo. Si las pasaría mal este hombre con el libro, imagínense que algunos expertos aseguran que la enfermedad que tuvo a Darwin hecho polvo, vomitando y fatigando durante años, era psicosomática, es decir, producto solo de la angustia que le producía dar a conocer su libro. En total fueron 155.000 palabras que pusieron el mundo del revés y de las que muchos aún no han entendido pues ni papa. Les dices que venimos del mono y se les pone cara de iguana de la Galápagos. Es así. Charles Darwin tardó 23 años en escribir el libro, aunque, bueno, más que escribiendo estuvo mareando un poquito, la perdí, porque desde que volvió en 1836 de su viaje con el Bergantín Beagle, se dedicó a ordenar el material de sus cuadernos, pero bueno, que no se decidía lo que era empezar. Así que 6 años después de volver de su viaje, pues ya tenía listo un borrador. Pero ¿qué pasa? Que le parecía poco. Y bueno, como científico que era, creía que tenía que publicar pues un sesudo tocho así donde escribiera pues muchas especies, un libraco monumental, porque si no lo hacía así pues los colegas no le iban a tomar en serio. Así que se dedicó a describir especie a especie y se detuvo particularmente pues en los percebes. Se dedicó a clasificar y a describir los cientos de percebes recogidos durante su viaje. Otro se los hubiera comido, pero Darwin no, Darwin los clasificó. Pero ¿por qué los percebes? Ustedes dirán, unos simples percebes. Bueno, pues porque Darwin quería especializarse en el estudio de algo, porque temía pasar por ser un naturalista que hablara de todo sin centrarse en nada, y porque los percebes eran unos bichos poco estudiados, muy feos y tenían una biología pues muy enrevesada, y pensó que podría pasar a la historia de la ciencia unido pues a este crustáceo filtrador, Darwin y el origen de los percebes. Quedó bonito el título. La ventaja de centrarse en estos bichejos es que son pequeñajos, bueno, y podían pues recopilar muchos por correo, porque se los enviaban desde todas partes del mundo. Reunió miles y miles y bueno, como para poner una cadena de marisquería. Así que el percebe pues le dio a Darwin un campo de acción concreto y estuvo 8 años estudiándolo. Por cierto, y ya que estamos, el percebe es el bicho con el pene más largo del mundo respecto a su tamaño. Un pene de percebe mide 40 veces lo que el percebe, imagínense. Bueno, eso era nota. En fin, Darwin al final hizo 2 monografías sobre este crustáceo y se convirtió en la primera autoridad mundial percebera. También
se dedicó pues a criar plantas a partir de semillas que mantuvo meses en agua de mar para ver si podían sobrevivir a una travesía, y luego estuvo pues entretenido otro largo periodo con las palomas. Y venga a estudiar palomas. Era como si buscase pues constantes excusas para no atacar lo importante, o sea, para no agarrar el toro por los cuernos, como se dice, y decir lo que tenía que decir sobre la evolución de las especies, que venimos del mono. Bueno, algunos comenzaron a advertirle que o publicaba ya o alguien se le iba a adelantar. Cuece los percebes y hazte un estofado con las palomas, pero ponte a escribir ya, es lo que les decían. Y los temores eran ciertos porque otro investigador naturalista llamado Alfred Russel Wallace llevaba pues años en Indonesia estudiando lo mismo y sospechando lo mismo, que la evolución de las especies se debía a una selección natural. Pero Wallace quiso poner sus ideas en común con alguien antes de publicar su teoría. Bueno, y ese alguien pues fue Darwin. Y le escribió, le contó su teoría de la evolución, le dijo que a ver qué le parecía y le adelantó que lo iba a publicar con el título sobre la tendencia de las especies a desviarse indefinidamente del tipo original. Vamos, que a Charles Darwin se le pusieron por corbata. La teoría de aquel tipo era exactamente igual a la suya. Sus conclusiones pues idénticas, sus deducciones iguales. Entonces, ¿qué hacía ahora? Pues nada, es un desastre. 23 años trabajando y resulta que había otro tipo que estaba haciendo el mismo trabajo pues en paralelo, ¿no? Así fue como si a Darwin le hubieran puesto pues un petardo en el trasero. Escribió en 13 meses lo que no había escrito en 2 décadas y Charles Darwin entró en pánico porque alguien podría pensar que le había robado el trabajo al otro naturalista. Por eso pidió ayuda a un par de amiguetes científicos de Londres que conocían perfectamente su trabajo y a los que jamás se les pasaría por la cabeza que Darwin hubiera plagiado a Wallace. Los dos colegas prepararon lo que se conoció como un arreglo delicado, un apaño, vamos, como se dice hoy en día, a través de una de las más importantes sociedades científicas, pues se organizó una publicación precipitada. En apenas un mes, donde se recogían extractos del trabajo de Darwin y extractos del trabajo de Wallace, de esta publicación se hizo a toda prisa una lectura para la comunidad científica, de forma que los dos naturalistas, Darwin y Wallace, pues fueron presentados como codescubridores de la teoría de la evolución por selección natural. Pero, ¿qué opinaría Wallace de este apaño? Pues nadie le preguntó, o al menos lo hicieron con trampa. Le escribieron a Indonesia, donde andaba estudiando sus especies, y en la carta le preguntaban suavemente, pues como así disimulando, qué le parecía el plan. Pero bueno, claro, el correo Londres-Indonesia pues no era precisamente veloz ni bueno, no lo sigue siendo ni hoy en día, pues imagínense en aquella época, en el siglo XIX. Así que, es decir, la carta le llegó a Wallace cuando ya se había hecho todo lo que le anunciaban que se iba a hacer. Y bueno, pues Wallace se comportó como un caballero, siempre consideró a Darwin como el verdadero autor de la teoría de la evolución, es suya y solo suya, dijo. Después de esa publicación resumidísima y atropellada, perdón, por fin, aquel día de noviembre de 1859, pues salió a la calle un resumen del libro que todavía Charles Darwin pensaba hacer. De ahí el título Extracto del origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de la raza favorecida en la lucha por la vida. Para ediciones posteriores le sugirieron que lo dejara en El origen de las especies y punto y pelota, para que la gente se quedara con el título pues más que nada. Evidentemente, nunca llegó a terminar su gran libro, tardó 23 años en escribir un resumen, como para escribir la enciclopedia pues, que pretendía. El origen de las especies empezó a editarse en España en 1872, 13 años después de que Darwin pues, lo sacara en Londres. Por supuesto que trajo polémica donde no, pero el libro pudo penetrar en España relativamente pronto porque antes había salido la reina Isabel II, camino del exilio, y el país pues entró en un periodo liberal que facilitó, entre otras cosas, pues la ley de libertad de enseñanza. Los curas necesitaban desfibrilador cada vez que oían eso de que los humanos somos producto de una evolución de cientos de miles de años y lucharon contra semejante aberración y con todas sus ganas durante poco más de medio siglo, pero bueno, que les dio igual. El origen de las especies continuó publicándose hasta que se metió por medio la guerra civil. Así que los últimos ejemplares salieron de imprenta el 14 de septiembre de 1936
y apenas se distribuyeron porque, bueno, dada la fecha no estaba el horno pues como para mucho pollo. Y encima, unos meses pues más tarde, los almacenes que la librería y editorial Vergua tenía en Getafe, que es Madrid, fueron asaltados e incendiados y se perdió pues gran parte de esa edición. Imagínense si la cosa se puso chunga el año que empezó la guerra. En cuanto la ganaron los golpistas se puso peor y a finales de 1939 pues la Cámara Oficial del Libro emitió una circular con una nueva relación confidencial de autores y obras prohibidas. Y entre los autores censurados, por supuesto, estaba ese pecador de la pradera llamado Darwin, y tuvo que llegar la década pues de los 60 para que volviera a permitirse la impresión de ese diabólico libro que se empeña ahí en derrumbar y molestar el cuento del monigote de barro y la costillita bíblica. Hombre, con lo bonito que es. Bueno, pues espero que les haya gustado esta anécdota de Darwin y sus percebes, sus maravillosos y preciosos y buenísimos percebes. Y nada, pues esto ha sido la anécdota de hoy. Eso, espero que les haya gustado. Si estás pasando por primera vez al canal, te invito a que te quedes. Y nada, un saludo y hasta la próxima anécdota que segurísimo que te va a encantar. Hasta luego.